RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. David, mucho gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. En primer lugar, tú eres parte del Consejo Fiscal, ¿correcto? No, del Consejo Privado de Competitividad. Seguimos los temas fiscales, pero no, el Consejo Privado de Competitividad. ¿Pero has sido parte también en algún momento? No he sido parte del Consejo Fiscal. Ya, bueno, pero son colegas tuyos y creo que conoces su trabajo. Así es, por supuesto. Entonces, mi pregunta ¿es tan grave la situación como se manifiesta? Sí, sin duda, no se está exagerando. Lo que pasa es que la economía en el contexto actual está más o menos, yo lo llamo dopada, ¿no? Por el actual nivel que tienen los términos de intercambio en el país, el precio del cobre, del oro fundamentalmente, dos de las materias primas de gran exportación del país, que mantiene de alguna manera los ingresos eh, un nivel, digamos, muy por encima de su potencial. Y esto ha venido generando, digamos, en los últimos años, pues una pequeña brecha, vamos a decir así, respecto a la meta fiscal que se debería cumplir, pero que en realidad si pusiéramos los precios a niveles normales, ¿no? Sin quitándole este ciclo totalmente anómalo, que nos está beneficiando, por supuesto, pero es completamente anómalo, los niveles de déficit serían muchísimo más altos, ¿no? Y implicaría como resultado tener un nivel de déficit y deuda explosiva, ¿no? Si a eso sumamos, digamos, el hecho de que, como bien ha señalado el Consejo Fiscal, que se ha aprobado un número de leyes con impacto fiscal, con crecimiento del gasto, mucho mayores a los que existieron su análisis hace con la comparación de tres periodos legislativos previos, digamos, casi suman esos tres periodos más, o sea, son 229 leyes con impacto fiscal comparado con las anteriores y se suma además las leyes que se han aprobado por insistencia, es decir, que no contaban con el mínimo criterio técnico. Estamos en un ciclo de populismo importante, ¿no? Y más aún queda todavía para que acabe la legislatura y hay probablemente por añadir para comenzar en este año como 35.000 millones de soles, que son más de 2 puntos del Producto Bruto Interno, y hay algunas leyes que pueden tener un impacto impredecible, es decir, se sabe que va a crecer, pero lo que es impredecible es qué tanto puede crecer, como es, por ejemplo, el tema de las pensiones a los maestros, ¿no? Que es una cédula viva con una pensión mínima de 3.300 soles, otorgado a un sector específico, ¿no? Privilegiado respecto a todo el resto de peruanos, que solamente en este año ese costo, en un año, para comenzar, sería de más de 7.000 millones de soles, que es más que Caliwarma, Pensión 65 y juntos, ¿no? Todo con su conjunto, es mucho más este programa, es más del presupuesto que se le da a todas las regiones. Y digo que es para comenzar porque lo que puede surgir como consecuencia de esto como consecuencia de esta inequidad, es que otros digan, oye, ¿y por qué la pensión mínima en el sector salud, que tiene también un régimen especial, no es uno de cédula viva como la de los maestros? ¿Y por qué la pensión, el sistema de pensiones general, que es de 600 soles, por qué no es 3.100? ¿Por qué 3.000, perdón, 3.300? ¿Por qué no 3.300 como los maestros? ¿Qué han hecho ellos para merecer esa pensión? O sea, si ya le empezamos a incorporar esos elementos a la cédula viva, pues esto es estratosférico, ¿no? O sea, entonces, por tanto, incluso las predicciones que tiene el Consejo Fiscal de que la deuda, el total de la deuda puede pasar del 34% a 70% en 10 años, o sea, en nada, se puede quedar incluso corto, ¿no? O sea, no es ninguna exageración, no es la verdad clarísima, tanto como ahí está esta ley que te he puesto como ejemplo,
de lo absurdo, ¿no? Y es una muestra de la captura que hay de sectores específicos del Congreso, donde se ha dado un privilegio específico a un sector respecto a toda la economía, ¿no? A todo el resto de peruanos que no tienen ese beneficio. O sea, un absurdo, no guarda ninguna coherencia en términos de lo que significa una buena política pública. Se excede completamente la irresponsabilidad, ¿no? David, estamos hablando de lo que ha resultado del gobierno del señor Castillo y la señora Dina, que era su vicepresidenta, y más allá de que ella haya roto con el compromiso político, era la misma plancha presidencial. Así es. Y han dejado un conjunto de joyas preciadas que podemos llamar evidentemente un desastre para el Perú. Yo quisiera preguntar qué hubo de bueno en esta gestión. Mira, definitivamente, digamos, lo que es el gobierno perulibrista tiene una gran responsabilidad, ¿no? Castillo, más Boluarte y todo lo que viene detrás. Eh, Tiene también una cuota de irresponsabilidad también todo el Congreso, ¿no? O gran parte de los partidos políticos y congresistas que se han sumado a esta ola, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, en esta norma que te he contado, ¿no? No es que, o sea, quiero un poco concentrarme de que gran parte ha venido desde el Congreso, ¿no? O sea, cuando nosotros elegimos, hemos elegido a los presidentes, por supuesto, pero hemos elegido también a un poder del Estado que ha demostrado ya prácticamente que tiene un poder mucho mayor que el del presidente, paradójicamente siendo un régimen presidencial, ¿no? En la práctica es así, ¿no? Además, fragmentado, no es un poder fragmentado, ¿no? Entre varios que al final se coluden en el populismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Esta ley que se ha aprobado, que te he contado de tantos miles de millones de soles, ha sido aprobado por una bancada pequeña, ¿no? Digamos los que presentaron, el bloque magisterial, con apoyo de Perú Libre, que en conjunto son minoría, ¿no? Para aprobar. Pero esta ley ha sido aprobado dos veces, en dos votaciones, ¿no? Mayoritariamente. Usted hasta tendría que ver la foto, todos los congresistas, incluso aquellos que a veces uno consideraba responsables, todo más allá de que de repente pudiera ser de un perfil ideológico, de repente que no muchos podrían no simpatizar, como es la congresista Flor Pablo. Ella ha sido la paladín de esta norma, ¿no? La ha defendido y uno puede ver hasta qué punto la irresponsabilidad ya no tiene partido, ha trascendido a Perú Libre ya esto y el bloque magisterial, por ejemplo, que son los que presentaron esta norma. O sea, ya se ha extendido, se ha hecho, lamentablemente, se ha generado un efecto contagio que todo el mundo pues se siente, voy a poner idiota, vamos a decir así, en términos políticos, de no subirse a esta ola populista, ¿no? A ver, Ese es el problema ahora, ¿no? Todos, ojalá que estos que hacen seguimiento a los votos del Congreso, uno se encontraría con grandes sorpresas, ¿no? Incluso aquellos que se consideran los más responsables, seguramente que han apoyado muchas de estas leyes con impacto fiscal, te lo aseguro. a ver, vamos a hacer un poquito la radiografía del problema. En primer lugar, el Congreso de la República cambió a los miembros del Tribunal Constitucional. Ellos son responsables de los nuevos integrantes. Este nuevo Tribunal Constitucional ha cambiado la Constitución. Y en la parte fiscal, por supuesto, así es. Entonces, aquí hay un problema muy grave porque ¿cómo es posible que la bancada que dirige y preside la hija del expresidente Fujimori apoye una decisión de un tribunal constitucional que va contra la columna vertebral de la Constitución del año 93, que es el equilibrio fiscal? Porque esta es una constitución... Donde el Congreso no debería tener iniciativa de gasto, eso estaba clarísimo antes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido aquí?
porque Perú Libre no es la bancada mayoritaria en este Congreso. En el fondo, sin necesidad de ir a una asamblea constituyente, se ha cambiado artículos sumamente importantes que aseguraban la disciplina fiscal, porque la Constitución del año 93 fue el producto de una experiencia muy dolorosa, que fue la quiebra del Estado peruano el año 90. El Estado peruano llegó a una situación muy complicada. Tuvimos una hiperinflación que solo se compara a la que tuvo Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado a situaciones donde había que llenar bolsas de dinero porque no sabías cuánto iban a costar los productos de primera necesidad al día siguiente. Y con qué falta de convicción y de valores, vía el Tribunal Constitucional se abre un tremendo forado a un principio riguroso sobre el que descansa el otro gran logro de la economía peruana, que es la estabilidad de la moneda. Es decir, hemos empezado a tirarnos al piso la Constitución del año 93. ¿Eso es correcto? Mira, esa reflexión que acabas de hacer, Pedro, es una tesis espectacular, ¿no? Que vale la pena explorarla y de repente escribir algo al respecto, ¿no? Todos, bueno, los que mantenemos una línea de responsabilidad y respeto a la Constitución y que nos hemos opuesto, ¿no?, a estos sueños de opio de la Asamblea Constituyente, pues, y hemos visto que no se necesita una Asamblea Constituyente para ir eliminando o mellando, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no?, porque un tribunal constitucional, por ejemplo, es que podemos elucubrar o elaborar más, ¿no? Podría interpretar, pues, la ley orgánica del Banco Central, podría tener algunas ideas o interpretaciones respecto al financiamiento, ¿no?, que está prohibido, ¿no?, prestarle directamente al Tesoro, ¿no?, con alguna interpretación como ha hecho para darle esta prerrogativa de iniciativa de gasto, esta interpretación rara que dice que puede, sí, que puede en principio tener iniciativa, puede, digamos, emitir leyes con impacto de gasto. ¿Por qué no? Está en su derecho, dice, en tanto no exceda el presupuesto del año. O sea, en la parte puedes, entonces, en principio, por partes y cucharadas, puedes seguir incrementando esto a futuro. Eso así un poco el espacio que le ha dado con la interpretación. Entonces, uno podría decir, oye, con la ley orgánica podría ser una cosa similar, ¿no? Sí, no le puedes prestar, pero, y en el pero le puedes sacar, imagínate un tribunal constitucional elegido por un gobierno, por un partido que está impulsando la Asamblea Constituyente. Ahora puede decir, ¿sabes qué? No necesito asamblea, me basta componer o elegir unos cuantos magistrados, ¿no?, colocarlos en el tribunal y ellos van a interpretar como yo quiero, ¿no? Y es peligrosísimo, ¿no? Es súper peligroso. A mí lo que me llama la atención es que los gremios profesionales y los gremios de la empresa privada no hayan dicho nada claro sobre el tema. Estamos hablando de una modificación a los principios más importantes que sostienen una constitución económica como la del año 93, a partir de una experiencia histórica que llevó a un presidente constitucional a pedirle perdón al país por lo que había ocurrido. Yo recuerdo al expresidente García pidiendo perdón por lo que había sido su primer gobierno en el manejo económico. Entonces, para mí es verdaderamente una falta de coherencia total y una falta de sensibilidad con el futuro del Perú, porque al cambiar la Constitución, al devolverle a los parlamentarios libre capacidad de irrogar gasto, estamos entrando al desorden que dañó muchísimo la gobernabilidad del Perú entre los años 89 al año 92. Y el costo de estabilizar la economía fue altísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? Esto no puede pasar inadvertido. Para mí es impresionante
lo que se dice en inglés, stakeholders, toda la cadena de liderazgo del país, la sociedad civil, la empresa privada, no hayan dicho nada. Porque no estamos aquí exagerando, estamos viendo que es una reforma sustantiva. Ahora viene el segundo paso. El segundo paso ha sido cambiar una democracia presidencialista por una democracia parlamentaria. O sea, ya estamos hablando de dos elementos esenciales de una constitución política. El primero, que golpea la economía, porque ya no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Cualquier iniciativa va a poder ser aprobada porque el Tribunal Constitucional le ha dado una interpretación que relaja totalmente la prohibición taxativa de no presentar iniciativas de gasto de parte de los parlamentarios. Y en segundo lugar, se ha interpretado la vacancia de tal manera que ya no se justifica ni se sigue un riguroso mecanismo constitucional. Ahora, a medianoche, se puede subrogar a un presidente o presidenta en ejercicio de funciones y se implantó una democracia parlamentaria que hace que el presidente de la República encargado dependa de un número de votos muy precarios, que en cualquier momento puede producirse un cambio de la presidencia de la República. Ahora, tú como economista, como exministro de Estado, como profesional de amplia trayectoria, ¿el Perú está preparado para una democracia parlamentaria? Yo creo que todo, lamentablemente, yo creo que tenemos una debilidad institucional grande que así tú, lamentablemente, así traigamos el mejor modelo de funcionamiento de la democracia en el mundo, sea este democrático, presidencialista, acá funcionaría mal, ¿no? Porque si todo se pudiera hacer por leyes, ¿no? Hace tiempo que seríamos de repente desarrollados, ¿no? Es decir, la ley, y como bien sabes, yo no soy abogado, tú sí lo eres, ¿no? Disculpa mi aproximación precaria al tema, pero desde un punto de vista así económico, de las instituciones, vamos a decirlo así, una cosa es lo que tú pongas en el papel que se tiene que hacer, y hay un conjunto de cosas que no se pueden escribir en el papel, que es lo que hace justamente que eso que has puesto en un texto tenga vida, ¿no? De verdad y se cumpla, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales la sociedad funciona y no están escritas, ¿no? Y no se han necesitado escribir, ¿no? Y justamente son las que complementan que esto funcione. Por ejemplo, en el tema de las leyes, un ejemplo, ¿no? Nosotros, nuestra ley, o la ley que existía hasta el año 2016, perdón, de asociaciones público-privadas, sirvió como ejemplo, modelo, la mejor que existía en el mundo, se puso en otro lado, pero en el Perú no funciona. Y yo sí estoy seguro, decía, este modelo malísimo de repente, que luego se volvió a la ley de PPS en el Perú, lo llevas a Canadá y funcionaba excelente, porque al final no importa cómo lo escribas, sino quién lo ejecuta, quién hace las cosas, ¿no? Entonces, lo mismo reflexión tengo yo sobre si es parlamentarios presidencialistas. Oye, al final es cómo nosotros, cuáles son los incentivos que existen dentro de las fuerzas políticas para que las cosas se hagan como tienen que ser, es decir, en beneficio del ciudadano, ¿no? Que exista realmente esta conexión teórica que debe existir entre Estado y sociedad, ese contrato social, ¿no? Cómo realmente funciona. Entonces, yo creo que en principio lo que está demostrado acá es que nuestra informalidad realmente nos encuentra poco preparados para todo. Es lo que yo estoy llegando un poco a esa conclusión. Y los incentivos, lamentablemente, están puestos para que ello sea así. Tú me preguntabas hace un momento, te preguntabas en todo caso, por qué no había una voz tan fuerte desde los gremios o otros organismos, el propio Banco Central mismo, ¿no? U otras de las pocas instituciones económicas que existe respecto a esta aberración, ¿no? Que hizo el Tribunal Constitucional, salvo algunas voces, ¿no? Pero voces que se apagan, ¿no? Pues son voces individuales. El propio Consejo Fiscal también escribió en su momento en contra de esto, ¿no? Pero lo que pasa es que creo que esto está fragmentado y no todo el mundo opina igual porque
por la propia polarización existente, ¿no? En la cual cada quien tiene su champion, ¿no? Y lo defiende a capa y espada, así haga cosas anticonstitucionales o cosas que no tienen sentido económico. Tienes un candidato que de repente es bueno en unas cosas, pero de repente en otras no respeta los contratos, no nos lleva no se respetan los laudos, etcétera, pero te quedas callado porque sabes que está mal lo que está haciendo, pero ¿sabes qué? Es mi champion y lo voy a defender, me quedo calladito, ¿no? El otro por el otro no es lo mismo, hace y dice otras cosas por ahí, pero bueno, dice otras que ¿sabes qué? Había una frase que tenía Roosevelt respecto a Somoza, que no la quiero repetir, pero decían, el tipo es tal cual, pero es mi champion, ¿no? Por no decir una mala palabra, es lo que decía. Entonces, así están las cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que en este mundo de polarización lleva a que no en muy pocos ámbitos surja una voz unánime para decir esto está mal, ¿no? Ahora, Y sería bueno hacer una precisión. sí, Nadie está contra beneficios o derechos sociales que se deben ir mejorando con el tiempo, pero debería ya, hacerse un trabajo serio. Debería trabajarse de dónde van a salir los fondos para cubrir el beneficio social que se quiere otorgar. O sea, en pocas palabras, el trabajo responsable ha debido ser, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con el Poder Ejecutivo de cuál va a ser la fuente de financiamiento así es, de este beneficio que estamos otorgando, pero uno puede pedir al cielo todo, ¿no? Pero correcto. hay que actuar con sentido de responsabilidad. Y la presión tributaria del Perú está que en 15-16%. Es una presión inviable para un país que quiere, evidentemente, otorgar una serie de mejorías en calidad de servicios públicos. Necesitamos, y dime si estoy en error, por lo menos 20% de presión tributaria para un cumplimiento mínimo de la viabilidad de un país. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, el 20% además que tú señalas es el promedio de presión tributaria en Latinoamérica, ¿no? Perú está por debajo de ese promedio, ¿no? Y por eso también tus niveles de gasto han estado de alguna manera bastante acotados, ¿no? Ahora se ha empezado a expandir de manera muy desordenada, como ya lo hemos venido comentando. Y claro, ¿no? El tema es por dónde empiezas, ¿no? Ahora, por ejemplo, te están haciendo mucho más difícil que hagas un trabajo de eficiencia del gasto, ¿no? Es decir, un poco pensando en el próximo gobierno, que si quiere, imaginemos que llega un gobierno responsable, ¿no? Y quiere hacer las cosas bien, te limita mucho qué hacer con el gasto, porque gran parte por ejemplo, gran parte de estas normas que han hecho explosivo el nivel de gasto es el gasto corriente y fundamentalmente el gasto concentrado en sueldos, salarios, pensiones, que no se pueden bajar. Es decir, ahí también hay un problema, ¿no? Las leyes, las decisiones digamos, de los tribunales, del propio Tribunal Constitucional en su momento, pues casi hace imposible despedir a un empleado, más aún si es del sector público, ¿no? Bajar el sueldo, pues no se puede tampoco. Entonces, te ha dejado ahí un nivel de gasto importante que ya no puedes hacerlo eficiente, ¿no? Este tema de que viene alguien con la motosierra la has dejado, podrás hacerlo en un espacio muy pequeñito y probablemente muy dañino, que son las inversiones públicas. Recortarás inversiones y es la parte más triste del asunto. Y por ahí te dejan algo ya no se servirá café, no se servirá galletitas, pero eso no le hace nada al presupuesto. La parte realmente donde podrías generar eficiencias, ya no puedes. Entonces, no hay políticas de crecimiento sostenibles que hagan que la base crezca, ¿no? Y lo único que te va a quedar es el triste ajuste injusto de tributario, donde vamos a tener que pagar todos los privilegios de muy pocos, ¿no? Porque yo te doy el ejemplo de los maestros, pero hay mucho más normativas que se ha dado para maestros, por ahí para salud, por ahí para militares, o sea, olvídate, o sea, privilegios puros, ¿no? Y los vamos a pagar todos. Y yo siempre pongo como ejemplo muy real lo que pasó en Colombia en el año 2017. Yo remito siempre que verifiquen, chequeen, que miren que yo no estoy mintiendo, que es verdad. El precio del petróleo se fue al piso
Colombia se quedó de pronto, de la noche a la mañana, bueno, en muy pocos meses, con un tremendo forado fiscal. Colombia es un país que depende muchísimo de su parte tributaria del petróleo y tuvieron que ajustar su IGB, que es el IVA, en 3 puntos de golpe. Y no hubo, es que no hubo más que hacer. Perdió el grado de inversión en el camino, ¿no? Ahora ya tenía, solamente le queda de una clasificadora, pero antes tenía tres, como todavía Perú lo tiene, perdió dos clasificaciones en el camino y tuvo que subir a tres, y todavía al día de hoy le sigue faltando 3 puntos más. Es lo último que se sabe con las políticas de Petro. Entonces, ese es un poco el destino que nos espera, ¿no? Es decir, como nosotros, el Perú, el gobierno, el Tesoro, emite en los mercados internacionales, va a llegar un momento en que te digan, y ahora cuando te endeudes, tasa de interés más alto, hoy todavía somos un país que tu bono del Tesoro pues genera cierto apetito, perdón, un apetito importante, voy a decir, no cierto, un apetito importante por parte de los mercados, pero eso va a ir disminuyendo en el tiempo. Te Eh, van a bajar el grado de inversión y te van a decir, mira, si quieres recuperarlo, pon en orden tus cifras y como ya te dije, no tienes otras políticas, el próximo gobierno, es una pregunta que hay que hacer a los candidatos, ¿cómo piensan lograr la consolidación fiscal que se necesita? te voy a hacer la pregunta obligada de otro de los temas que es parte del inventario de daños de la gestión Castillo-Dina, que es el tema de Petroperú. Te pido que nos contestes en breves segundos. Vamos a hacer un pequeño Sí. corte. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a dm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Maestro, maestra. Derrama Magisterial celebra y fomenta la cultura y la identidad. Premiamos el talento en el concurso nacional de canto magisterial y tu esfuerzo por la excelencia con el premio Horacio Ceballos Gámez. Reconocemos a quienes dedican su vida al conocimiento con la medalla de honor José Antonio Encinas. Y compartimos lo mejor de nuestra cultura en el boletín digital Tinku Yachay. Para más información, visita derrama.org.pe.
60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza. Generando bienestar. La Derrama Magisterial te aconseja. Aprende más sobre el estado de cuenta de tu crédito. Este es el estado de cuenta de tu crédito con Derrama. ¿Qué verás en él? Primero, tus datos generales. Nombre, dirección, código y otros. Verifica que todo esté correcto. De no estarlo, actualízalo enviando un correo a actualizaciondedatos@derrama.org.pe. Debajo está la descripción de tu crédito. En esta sección encontrarás el número total de cuotas pactadas, la fecha de inicio de tus descuentos, el monto total otorgado y el valor de tu cuota mensual. Finalmente, en el consolidado de saldos verás el total a pagar. Es el valor de tu cuota multiplicada por el número total de cuotas pactadas. El total pagado se refiere al monto pagado hasta la fecha de emisión del estado de cuenta y el saldo por pagar es el monto total pendiente que abonarás mes a mes. Los procesos de cobranza es el monto enviado a la UGEL o DRE para el descuento por planilla a realizarse en ese mes. Saldo a pagar es el monto de tu deuda aún pendiente. Este no incluye los intereses de las próximas cuotas ni los procesos de cobranza. Saldo vencido, monto total que no se te pudo descontar por planilla y que deberás abonar para mantener un buen historial crediticio. Así de fácil y claro es leer tu estado de cuenta. ¿Cómo puedes obtenerlo? Solicítalo de manera gratuita escribiéndonos al correo consultacobranza@derrama.org.pe indicando tu nombre completo, número de DNI y la UGEL a la que perteneces. No olvides revisar tu bandeja de entrada, te lo enviaremos por el mismo medio. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Continuamos con Integrando Perú. Habíamos preguntado sobre Petroperú, el inventario de daños, el incumplimiento del decreto de urgencia que disponía la reestructuración, el declarar a los medios de manera reiterada que estuviéramos en el mejor de los mundos cuando el paciente sigue en cuidados intensivos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la alerta que debe recibir quien gane las elecciones? A ver, mira, yo no sé si vamos a tener tiempo para esperar hasta las próximas elecciones, pero por otro lado también, evidentemente, este gobierno, digamos, no sé, de transición, podemos llamarlo, no sé cuál es el nombre, que está completando el mandato, puede hacerlo, ¿no? Lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Pero a ver, o sea, yo creo que el tema de fondo, y esto también lo conoces tú, Pedro, que tienes mucha experiencia en el sector y además has sido colega mío en el directorio de Petroperú, depende de una buena gobernanza, ¿no? de la empresa. Una empresa pública en general requiere una buena gobernanza, ¿no? Tiene que cumplir, por supuesto, con objetivos, ¿no? de una empresa pública, ¿no? Pero tiene que buscar, sobre todo, tratar de aproximarse a la frontera de eficiencia, ¿no? Y eso en gran medida implica estar muy lejos, ¿no? De estar desperdiciando recursos del Estado, ¿no? Hay grandes experiencias, ¿no? De empresas públicas que funcionan bien. Y esta transformación de gobernanza es clave para cualquier decisión que se quiera tomar a futuro. La empresa, como bien sabemos, está en una posición financiera muy complicada, muy cerca a la insolvencia o aproximándose a pasos agigantados. Ya hay varias llamadas de atención respecto a la situación en la que se encuentra ahora y requiere, sin duda, recursos financieros para sobrevivir, ¿no? Para no caer, ¿no? Aceleradamente en esta situación de quiebre, ¿no? Yo creo que Petroperú vale más viva que muerta, pero en tanto la revivamos o para que realmente funcione, no para tenerla como un zombie permanente, ¿no? O con respirador artificial y permanentemente dando dinero. Ahí sí no vale la pena, ¿no? Entonces, quizás una acción importante, ¿no?
si es que hay que hacer algún tipo de inyección en algún momento, y de verdad, sería rápidamente desarrollar algún proceso de expresión de interés por parte del capital privado, buscar a las mayores y mejores empresas del mundo, ¿no? Y consultarles, miren, está esta empresa que se llama Petroperú, tiene estas condiciones, dime tú, ¿en qué condiciones tiene que estar la empresa? Yo como capitalista, ¿qué quieres? ¿En qué condiciones mínimas básicas quieres que te la ponga? Es decir, que significa que voy a tener que ponerle dinero. ¿Qué características requieres tú para que te interese, que deba tener el mercado peruano para diferentes actividades, ¿no? En las cuales quieres participar? Y ahí, por ejemplo, menciono el hecho de que, por supuesto, ¿no? Estas industrias requieren algún tipo de integración vertical. Darle integración vertical a una empresa sin gobernanza como Petroperú creo que no tiene sentido, porque es hacer que la desgracia sea lo grande, ¿no? Entonces, hoy está, pero sí tiene sentido desde el punto de vista de dotarle de mayor eficiencia y escalabilidad a una empresa. Pero preguntar esa expresión de interés, saber cuánto estarían dispuestos de poner de capital. Recuerda que de acuerdo a la ley tenemos hasta el 49%, y valorar estas circunstancias, y si se le da algún tipo de ayuda, yo pondría sujeto a un concurso que sea un momento respecto, bueno, estas son las condiciones de la empresa, esto es lo que va a poner el Estado para la empresa ganadora, voy a colocarlo de esta manera. Y yo me comprometo, ¿no? Que en tanto esta empresa ofrezca su interés, ¿no? Y quiera participar, condicionado a que yo ponga, pues se hace la inyección. Pero ya se lo doy a una nueva gobernanza, con nuevas características, ¿no? Que tenga realmente poder de decisión sobre la empresa, etcétera, ¿no? O sea, pero yo creo que hemos llegado al punto en el cual solo le daría haría algún tipo de ayuda en tanto asegure simultáneamente una inyección de capital, ¿no? Solo así yo creería que podría funcionar algún tipo de ayuda. Si no, seguir regalando el dinero, ¿no? Y si la opción es seguir regalando el dinero de esta manera, pues yo creo que cada vez la tesis de que la empresa quiebre, o la cerremos y la regalemos y lo demos, se va imponiendo, ¿no? Porque poco a poco, si sumamos todo lo que se ha inyectado, ya va siendo, pues, poco sentido, ¿no? Imagínate 20 años más así. No. Si tú me dices que 20 años vamos a seguir así, no sé si, no quiero decir que vas a coincidir conmigo, pero creo que a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? El tema está en evaluar la gestión de este gobierno que ha salido, y definitivamente mi pregunta es: se practicó la vieja política criolla del chicheñó. Se le decía sí a la presidenta o se le informaba mal. Pues no había nadie con la entereza suficiente para decirle: presidenta, acá tenemos que aplicar cirugía mayor, no podemos engañarla a usted ni engañar al país. Las mejores prácticas en el mundo son estas. ¿Por qué hemos llegado a este nivel de maquillaje tan peligroso que pone en riesgo el futuro de todos los peruanos? Bueno, pero mira, con lo que estás comentando, de alguna manera ilustra el problema de gobernanza, ¿no? Tenemos un problema si es que el presidente va a decidir a quién pones en el directorio, quién es el gerente general. Ahí tenemos un problema, ¿no? Claramente, porque más allá de la señora Boluarte, ¿no? O sea, ¿por qué el presidente va a tomar una decisión con implicancias importantes sobre las finanzas a partir de decidir a que pongo a mi paisano, pongo esto, ¿no? Justamente ese puente no debería existir, ¿no? El presidente no debería involucrarse en esta decisión. O sea, porque al final el tema de los accionistas de la empresa es un cuento, ¿no? Porque bueno fuera que supuestamente, ¿no? Dos personas técnicas en el ministerio, en ambos ministerios, pues decidieran, ¿no? Sin tener que consultarle a la presidenta o al presidente de turno a quién poner, ¿no? Y que le imponga y dice: no, pues este señor tiene que estar de gerente general, si no, no funciona este asunto. O mi paisano tiene que venir porque es mi paisano. O
sea, no tiene ningún sentido. Eso, de ahí nomás, eso te demuestra que esto anda mal. Esto anda definitivamente mal. Al menos cuando estaba en FONAFE, este tema está más o menos, hay cierto blindaje, ¿no? El presidente no está metiéndose, o sea, de manera tan directa o permanente en FONAFE, ¿no? Hay decisiones más o menos que se toman técnicamente a nivel del directorio de FONAFE. Antes Petroperú estaba ahí. Se le sacó en su momento bajo el criterio de que, bueno, vamos a hacerla grande, hay que darle más flexibilidad para que, bueno, ya sabemos eso, sin gobernanza, a dónde nos ha llevado, ¿no? Porque la debacle, creo, de alguna manera viene combinado, ¿no? Entre sacarle el FONAFE, eso le redujo tremendo que fuera, bueno, vamos a decir, tampoco no que fuera una estupenda gobernanza, ¿no? Pero por lo menos se llegan ciertos criterios, ¿no? En líneas con los que señala la OCDE. La OCDE de alguna manera valora muy bien la gobernanza o el holding de FONAFE. Pero como fuera, lo sacas de ahí, pero lo llevas a que se comporte como mayorcito, ¿no? Sin ser mayorcito, ¿no? Sin ser una empresa madura que vaya a tomar decisiones realmente técnicas. Ahí yo creo que empieza la debacle. Junto con decisiones de la refinería, es decir, le diste un carro de lujo, un Ferrari, a tu hijo borracho drogadicto. Eso fue lo que pasó, ¿no? No le diste el Ferrari a alguien que supiera manejarlo, a un buen chofer. Antes de terminar esta entrevista, mi estimado David, quisiera preguntarte un tema que también genera inquietud. El dólar está cayendo en su valor real en el mercado internacional. Perú tiene como principal fortaleza un importante monto de reservas internacionales en dólares. La pregunta que quería hacerte era, ¿por qué la mayor parte de países, incluidas las potencias mundiales, están desde hace varios años en un afán de comprar mucho oro? Tienen dólares, pero también están priorizando la adquisición de oro. Y he podido revisar que en el caso peruano tenemos una cantidad muy pequeña de reservas de oro. ¿Habría una recomendación sana y saludable de empezar a diversificar en esta parte que tiene que ver también con las líneas maestras de la economía nacional? ¿Sería conveniente que el oro tenga también un peso mayor al que tiene hoy en las reservas internacionales? Sí y no. Permítame que no te dé una respuesta directa. A ver, efectivamente, ¿no? El oro fundamentalmente es un activo de refugio, ¿no? Y de refugio en circunstancias, sobre todo de alta incertidumbre, ¿de acuerdo? Ves a la economía norteamericana con algunos signos de debilidad, fundamentalmente en lo que significa el crecimiento de su deuda, ¿no? Entonces eso significa, anticipas que puede haber algún tipo de desajuste, desaceleración, debilidad del dólar, ¿no? Entonces tiende a comportarse como un refugio natural. Pero si uno observa también el comportamiento del oro a través del tiempo, uno observa que es un activo pues muy inestable, ¿no? Hoy, claro, está consistentemente hoy al alza, pero tiene esas fluctuaciones porque recoge de alguna manera el sentimiento del momento del mercado. Entonces, un banco central, en otro tanto, tiene que mantener una visión a largo plazo, ¿no? Y una visión a largo plazo implica manejarse con cierto conservadurismo, ¿no? Respecto a la estabilidad de las reservas, ¿no? A través del tiempo. Entonces, dentro del modelo del Banco Central tiene que estar contemplado justamente este proceso, estos movimientos, estos vaivenes arriba y abajo, y la tendencia que sigue el oro dentro de esos vaivenes, ¿no? Entonces, el modelo que tiene el Banco Central, lo que le debe estar dando como respuesta es seguramente que vaya recomponiendo, se me ocurre que la tendencia está marcando al alza, más allá de los vaivenes, a tener de repente una participación algo mayor en oro, pero no a mover completamente sus reservas hacia el oro, ¿no? Entonces,
en una gestión de activos, ¿no? El elemento de el riesgo, la volatilidad, ¿no? Y la tendencia, ¿no? Que es la línea que fluye detrás de estos movimientos día a día. Esa combinación de factores es la que finalmente lleva a una decisión, vamos a decir, responsable que tiene el Banco Central. Pero seguramente es parte justamente del debate que existe dentro de la propia institución y las decisiones que va tomando justamente los gestores de activos dentro de la institución emisora. En la medida en que avance el proyecto de tren bioceánico y se haga mucho más visible la inversión china en el puerto de Chancay y la alianza estratégica con Brasil, Perú puede recibir, conforme a lo que está ocurriendo con otros países, algún tipo de presión de parte del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump. Así es. ¿Cuál sería tu recomendación a seguir? Porque es un equilibrio difícil de sostener, eso de ni con Washington ni con Beijing. ¿Cómo se resuelve aquello que nos une a los Estados Unidos, pero también no podemos castigar a nuestro principal socio comercial y principal inversionista? ¿Cuál sería para ti la sabia reflexión y recomendación sobre este tema tan importante? Bueno, estamos entrando ahí al mundo geopolítico, es importante, por supuesto. Creo que hay que buscar darle espacio también a la inversión norteamericana, ¿no? Buscar de repente desarrollar estos mecanismos, gobierno a gobierno, por supuesto, para desarrollos portuarios importantes. Hay algunos proyectos grandes, no inmediatos, pero que están ahí en el pipeline, en tanto el mercado portuario del Perú sigue agarrando tracción. Este puerto de Corío, por ejemplo, yo buscaría tratar de dárselo a buscar algún tipo de colaboración, ¿no? con el gobierno norteamericano. Es decir, yo creo que hay que buscar tratar de darles espacio, ¿no? Igual Estados Unidos va a exigir, siempre va a exigir o va a cuestionar ese, ¿cómo se llama? Un tipo de infraestructura de tal magnitud como la China, ¿no? A la cual quizás sea difícil decir renuncio, ya no se hace, ¿no? Por lo único que veo, aunque no sé si sea exitoso, es tratar de presentarle oportunidades de grandes inversiones, de grandes megaproyectos, donde inversión norteamericana puede participar, ¿no? Mira, en el siglo XX, los Estados Unidos fue el principal inversionista en el Perú. Y en el mundo, ¿no? Ha ido perdiendo peso realmente. Y en el mundo. Ganando peso en el mundo. Perú no ha hecho nada, no ha sido proactivo para que se vaya la inversión norteamericana. Estamos respondiendo a un contexto global, como tú bien señalas. Entonces, Perú también debe de cuidar sus intereses. Hay valores democráticos que nos unen a Occidente, indudablemente, pero la economía tiene que ser defendida. Entonces, allí Perú debe buscar el equilibrio con inversionistas importantes. Si no es Estados Unidos, pueden ser otros países de Asia y también la propia Europa, pero de todas maneras la economía puede verse golpeada, por ejemplo, si nos afectaran con aranceles más altos a un sector que ha crecido mucho como la agroindustria. ¿Cuál sería tu consejo allí? Bueno, hasta ahora la respuesta a Perú no ha salido, digamos, todo el mundo ha salido perjudicado. De alguna manera, Perú es de los menos perjudicados. Yo creo que ha sido inevitable, ¿no? No caer dentro de la famosa ecuación de los países que le hacen daño a Estados Unidos, que generó mucha mofa en su momento, pero bueno, Perú estuvo ahí entre los que no son enemigos de Estados Unidos. Pues hay que manejarse con mucho cuidado. A Dios gracias, digamos, pasamos bajo el radar todavía, ¿no? No somos el principal exportador en los productos en los cuales
estamos ganando más competitividad, ¿no? No, como el caso de la agroindustria, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos ha salvado, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que toca es tener una relación económica a nivel de embajadas, de consejeros muy fuerte, responder mucho a la sensibilidad que tiene este gobierno, que tiene un elemento no económico detrás para sus decisiones y actuar justamente anticipadamente para evitar la furia, ¿no? Que, entre comillas, que se pueda generar contra nosotros. Lo que queda claro, por ejemplo, y eso ya no va a depender de este gobierno, es el resultado de las próximas elecciones, ¿no? Si sale una persona que ya sabemos, muy de izquierda y que plantee, pues, y se plantee de plano, enemigo ideológico de Estados Unidos, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Entonces, pero eso, como te digo, ya va a depender de la lotería entre 39 candidatos, ¿no? David, muchísimas gracias y estaremos muy pronto en este diálogo tan importante. Encantado, Pedro, un placer. Amigos, muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.